Ya, buenos días a todos. Soy Carla Barraza, enfermera, coordinadora de la Red Comunal de Atención Primaria. Bueno, este es nuestro segundo día de capacitación, así que vamos a dar el paso a nuestro enfermero de SAMU, Nicolás Abarzúa, que va a hablar sobre drogas vasoactivas y manejo del shock. Nicolás. Hola, hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Súper, genial. Ya. Ya. No sé si la presentación la están grabando para poder después las Sí, personas está que... lista. Está Súper, lista. súper. Ya, chiquillo, entonces vamos a comenzar con la presentación de la actualización en el manejo del shock y uso de drogas vasoactivas, ¿ya? Yo sé que este es un tema bien complejo, probablemente no están familiarizados con algunas definiciones, con el manejo de estos pacientes y más con las drogas vasoactivas que se ve más en un medio hospitalario, más en la UCI, ¿ya? Pero actualmente, por la contingencia, ha cambiado bastante nuestra red y hay que adecuarse a las circunstancias, ¿ya? Se está trabajando con pacientes muy graves, ¿ya? En sectores rurales, en postas rurales, en SAR, así que debemos aprender este manejo y espero hacerlo de la forma más didáctica, ya que es un tema bien tedioso y bien complejo para todos, ¿ya? Mi nombre es Nicolás Abarzúa, tengo un poco de experiencia en pacientes críticos en el Hospital San Pablo de Coquimbo, en la unidad de UPC adulto, y actualmente llevo aproximadamente 3 años en el SAMU y desde este año trabajando en la base Ovalle, conociendo la red de Ovalle y encantándome con todo, ¿ya? Así que vamos a comenzar con la presentación. Un poquito de generalidades, vamos a hablar del shock, su definición, la clasificación que tenemos, la evaluación clínica, el tratamiento y algunos cuidados de enfermería, ¿ya? Y de las drogas vasoactivas, la definición, la clasificación que tenemos, los vasopresores más comunes, los inótropos más comunes, la evaluación clínica de estos pacientes y cómo vamos a administrar estos fármacos y algunos cuidados de enfermería. Para poder iniciar con este tema, tenemos que tener algunos conceptos claros sobre el sistema cardiovascular, por ejemplo, el gasto cardíaco, resistencia vasculares periféricas, y también tenemos que saber lo que es la hipoxia o el aporte de oxígeno hacia los tejidos, ¿ya? Cómo se produce la hipoxia tisular, se produce el bajo aporte de oxígeno hacia nuestros tejidos, lo que va a desencadenar en un trabajo cardíaco inadecuado y los va a llevar al shock, ¿ya? Todo comienza cuando nosotros respiramos a nivel ambiental. Nosotros tenemos una FIO2 ambiental del 21%, ¿ya? Pasa por todo nuestro tracto respiratorio, ¿ya? Hasta llegar hasta nuestro alveolo. A nivel alveolar, más o menos llega de la concentración del 21% que nosotros estamos al ambiente, llega entre un 16 a un 18%, ¿ya? Durante ese tracto se va perdiendo algunas moléculas de la concentración de oxígeno. A nivel alveolar, vamos a, a realizar la oxigenación, ¿ya? Acá se va a agregar las moléculas de oxígeno a nuestra hemoglobina, ¿ya? Esa es la parte del trabajo del sistema respiratorio, lograr el intercambio de oxígeno CO2 y nuestro sistema cardiovascular va a ser el encargado de la distribución de este, ¿ya? Como se puede apreciar acá, el alveolo y el intercambio gaseoso del CO2 y el oxígeno que va a ingresar a la molécula de hemoglobina y se va a transportar a través del sistema cardiovascular, ¿ya? Los sistemas involucrados, como estábamos hablando, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema cardiovascular. Para que nuestro sistema cardiovascular funcione de una forma adecuada, requiere ciertos conceptos, ciertas características para poder brindar un buen manejo de la distribución de la volemia, ¿ya? Esto va a estar determinado por la precarga, o sea, cómo llega la sangre a nuestro corazón, la contractibilidad que va a tener nuestro corazón y la poscarga, cómo se traspasa a través de nuestro circuito, ¿ya? Esto va a estar determinado que es el gasto cardíaco, vamos a hablar un poquito más específico de él. Tenemos acá el transporte del oxígeno a través de la hemoglobina y este transporte va a estar dado a través del tono vascular, o sea, de nuestros vasos sanguíneos. Entonces todo va a estar determinado según cómo esté el lumen de nuestros vasos sanguíneos. Está muy vasodilatado, está muy vasocontraído, y ahí va a depender
la consecuencia del aporte de oxígeno hacia nuestros tejidos, ¿ya? ¿Para qué nosotros necesitamos oxígeno en nuestros tejidos? Nosotros generalmente tenemos un metabolismo aeróbico, ¿ya? Que funcionamos a través del aporte de oxígeno hacia la célula. Se dice que a través de 1 gramo de glucosa vamos a generar la energía suficiente de 36 ATPs, ¿ya? A través del proceso de glicólisis, ¿ya? Todo lo que conlleva a los procesos internos de la célula que van a estar acompañados del aporte de oxígeno, ¿ya? Con eso vamos a poder generar 36 ATP, que va a ser nuestro campo de energía para todos nuestros procesos. ¿Pero qué es el shock? El shock es cuando hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno a los tejidos, ¿ya? Hay un aporte inadecuado, no hay oxigenación suficiente para aportar a todos los tejidos, ¿ya? Dijimos que esto va a depender del sistema cardiovascular y respiratorio. Y se va a caracterizar por una hipoperfusión tisular, poco aporte de oxígeno a los tejidos. Esto va a llevar a una progresiva disfunción multiorgánica, ¿ya? La hipoperfusión va a estar dado principalmente por un cuadro de hipotensión arterial. Entonces la presión arterial, uno de los conceptos fundamentales que vamos a revisar. Tenemos que recordar que en el síndrome coronario agudo el tiempo es corazón, en el ACV el tiempo es cerebro y en el shock el tiempo es vida o es tejido. Eso es lo que hablan los estudios. La presión arterial va a estar determinada por lo que hablamos recién, que era el gasto cardíaco, y por las resistencias vasculares periféricas. ¿Qué son las resistencias vasculares periféricas? Nuestros vasos sanguíneos, ya nuestras arterias, nuestras venas, y va a depender el flujo de la presión arterial si estamos, como decíamos recién, vasocontraído o vasodilatado, ¿ya? Va a depender de eso la presión arterial, de estos dos conceptos. ¿De qué va a depender? El tono vascular va a depender de nuestro sistema simpático y parasimpático. Ellos son los que van a determinar la característica del lumen de nuestros vasos sanguíneos. Si hay una alteración a nivel central, donde hay alteración del sistema simpático y parasimpático, vamos a tener una desregulación de los vasos sanguíneos, ¿ya? Con el bajo aporte de oxígeno hacia nuestros tejidos. El gasto cardíaco va a estar dado por dos factores. La frecuencia cardíaca, que son los latidos que se van a generar en 1 minuto, y el volumen sistólico o volumen latido, que es cuánta sangre eyecta nuestro corazón por cada bombeo, ¿ya? Dijimos que nuestro gasto cardíaco iba a estar determinado por la precarga, o sea, por toda la sangre que llega desde el retorno venoso hacia nuestro corazón. Si hay una alteración en eso, vamos a tener un gasto cardíaco inadecuado. Por la contractibilidad, la capacidad de las fibras miocárdicas para poder generar la contracción y lograr una buena eyección, ¿ya? Y la postcarga, donde tenemos que vencer a las presiones de la aorta para poder llegar a todos nuestros tejidos, ¿ya? Si tenemos una frecuencia cardíaca inadecuada, también vamos a generar un bajo gasto cardíaco, con lo que va a llevar un bajo manejo del corazón con un bajo aporte de oxígeno hacia nuestros tejidos. Y ahí se produce nuevamente el desbalance, ¿ya? La frecuencia cardíaca se puede ver alterada tanto en taquiarritmias como en bradiarritmias. Frecuencias cardíacas altas, frecuencias cardíacas bajas van a afectar nuestro gasto cardíaco y son cosas que debemos manejar ya en todos nuestros servicios de urgencia. Manejo de la frecuencia, manejo de la presión y el gasto cardíaco, que se va a estar determinado por muchos factores. El paso inicial para el manejo del shock, tenemos que saber reconocer su presencia. Entre más entrenado esté el equipo de salud en el reconocimiento precoz del shock, mejor va a ser su manejo. Dentro de la parte patológica del shock, dijimos que va a ser una falta de oxígeno en los tejidos. Esto va a provocar un daño celular. Esta hipoxia en los tejidos, esta hipoxia tisular, nos va a llevar a un metabolismo anaeróbico. Nosotros dijimos que estamos funcionando con un metabolismo aeróbico que requiere de oxígeno, pero mecanismos compensatorios vamos a tener que llevar a un metabolismo anaerobio, sin oxígeno. ¿Esto qué nos va a producir? Aumento del ácido láctico, desencadenando una acidosis metabólica y aumentando el daño a nuestros tejidos, aumentando la mortalidad de nuestros pacientes. Recién mostramos, acá tenemos el ejemplo del metabolismo aeróbico, que decíamos que a través del gramo de glucosa podíamos generar 36 ATP gracias al aporte de oxígeno. El metabolismo anaeróbico no vamos a tener el aporte de oxígeno y solo vamos a generar 2 ATP,
Ya va a haber aumento del lactato, acidosis metabólica y mayor mortalidad para nuestros pacientes. Dentro de las causas del shock, tenemos shock con caídas del gasto cardíaco y sin caída del gasto cardíaco, que no está involucrada la parte cardíaca inicialmente, ¿ya? Con la caída del gasto cardíaco tenemos disminución del inotropismo, que tiene que ver con la fuerza que tiene el corazón para ejercer la sangre, disminución del retorno venoso, disminución del volumen sanguíneo y disminución del tono vasomotor, o sea, de nuestros vasos sanguíneos. Y esto va a estar determinado por distintos tipos de shock. Y sin caída del gasto cardíaco podemos tener un aumento en los consumos de oxígeno a nivel metabólico y en las fases iniciales de los shocks distributivos, que puede haber shock séptico caliente que se caracteriza o shock anafiláctico, vamos a tener patrones anormales de riesgo tisular. Va a estar compensado en un inicio. Y lo vamos a ver. La clasificación general del shock podríamos asociarlo principalmente al shock séptico. El shock séptico es el que tiene mayor mortalidad dentro de todos los shocks. Después podemos hablar del shock hipovolémico, el shock obstructivo, el shock cardiogénico y el combinado. ¿Ya? El séptico pertenece a los tipos de shock distributivo que tienen que ver con el problema del movimiento de la sangre a través del lecho vascular. Vamos a hablar un poquito enfocado en el shock séptico igual que el de mayor causa de mortalidad. El shock hipovolémico, vamos a tener una pérdida del volumen. Esto va a estar asociadamente a hemorragias profusas, tanto internas como externas, ¿ya? Pero también tenemos algunas otras causas que pueden disminuir la volemia circulante. Tenemos las alteraciones gastrointestinales como una diarrea severa, un vómito exacerbado que provoca una deshidratación extrema en estos pacientes, ¿ya? Eso nos puede provocar una baja volemia y puede llevarnos a un shock, ¿ya? Un paciente gran quemado, ¿ya? Que tiene pérdida insensible importante. Y patologías que forman el tercer espacio, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca que nos lleva a un edema, la insuficiencia hepática o la obstrucciones linfáticas, entre tantas patologías que podríamos encontrar ahí. Clínicamente vamos a observar un paciente pálido, frío, sudoroso, ¿ya? Se asocia con mala perfusión distal cuando ya se pierde más o menos el 40% de la volemia. No siempre existe una pérdida macroscópica de sangre, no siempre vamos a evidenciar la pérdida de la volemia, ¿ya? Por eso, mucho ojo en los pacientes trauma, en los pacientes que hayan tenido una hemorragia exsanguinante. Bueno, ahí dentro de las imágenes podemos ver un paciente que habría estado con una diarrea, que podría haber sufrido una deshidratación severa, un vómito exacerbado igual, cuadros de mesis repetitivos. Pueden generar una deshidratación severa en estos pacientes que pueden llegar a una baja volemia con consiguiente un shock con bajo aporte a los tejidos finalmente. El paciente gran quemado y el paciente que puede estar cursando algún tipo de hemorragia. Dentro del manejo del shock hemorrágico, los grandes estudios lo clasifican en 4 estadios, donde el estadio número 1 se dice que hay una pérdida de sangre de más o menos 750 cc. En el estadio 2 podemos hablar de 750 a 1500, en el 3 de 1500 a 2000 y en el cuarto, ya un estado grave, una pérdida mayor a 2 litros. En segundo espacio nos muestran los porcentajes de volemia que vamos a tener y la hemodinamia que podríamos tener. Inicialmente en un shock tipo 1, en un shock hemorrágico tipo 1, vamos a tener un pulso cardíaco normal, una presión arterial normal, ¿ya? Y vamos a tener respiraciones igual normales. Vamos a hacerle una prueba de llenado capilar, que en esos momentos nos va a salir normal. La diuresis va a estar normal, no va a haber pérdida de diuresis. Y el estado mental va a estar ligeramente ansioso. ¿Qué nos dice la guía? Trátelo con cristaloide, con suero. A diferencia del estadio 4, donde tenemos un paciente que ha perdido más de 2 litros de sangre, se dice que es más del 40% de su volemia, vamos a tener un paciente que va a estar compensando, ¿cómo? Aumentando la frecuencia cardíaca para mejorar ese gasto cardíaco y mejorar el aporte de oxígeno a nuestros tejidos. Va a estar la presión arterial disminuida, ¿ya? Así que tenemos que hacer un aporte a esos pacientes para poder mejorar la presión. Dijimos que la presión iba a estar determinada por el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas, ¿ya? Las respiraciones, va a estar un paciente taquipnéico tratando de compensar con el poco aporte de oxígeno que tiene a nivel de los tejidos.
¿ya? La prueba de relleno capilar va a estar alterada, va a ser un llene capilar demasiado enlentecido, por lo menos mayor a 5 segundos, ¿ya? En el estado mental podríamos tener un paciente confuso, letárgico, ¿ya? Y nos puede caer a un sopor profundo que requiera quizá manejo de la vía aérea avanzada. El reemplazo de líquidos nos dice cristaloides más sangre. Esto es un concepto súper importante porque ¿qué nos dice la guía? Si el paciente está en un shock hipovolémico secundario a hemorragia, el paciente se debe manejar con sangre. Si el paciente perdió 2 litros de sangre, debemos aportarle sangre para mejorar esa volemia. No podemos hacer un aporte excesivo de líquidos, de suero, porque lo que vamos a provocar es mayor daño finalmente. Debemos recordar que si en nuestro continente de sangre, que ya tenemos 2 litros menos, y nosotros le aportamos y dijimos, perdió 2 litros de sangre, aportémosle 2 litros de suero. Lo único que vamos a provocar es hemodilución de esa sangre. ¿Ya? Los factores de coagulación se van a piso y el sangrado va a continuar, hemodilución que va a traer múltiples catástrofes para el paciente y va a ser un shock probablemente que sea irreversible, ¿ya? Con alta mortalidad para estos pacientes. Si el paciente pierde sangre, debemos reponer sangre, ¿ya? Existe un concepto que se llama hipotensión permisiva, que permite a los pacientes que están con un shock hemorrágico grave manejar la presión solo con el pulso radial. Nosotros vamos a ir aportando bolos pequeños de solución fisiológica o de Ringer hasta tener un pulso radial presente. Con eso nosotros nos aseguramos hasta que llegue un servicio de urgencia de mayor capacidad y que pueda aportarse una transfusión de forma inmediata. ¿Ya? Concepto importante, hipotensión permisiva. Tenemos otro tipo de shock, que sería el shock cardiogénico, que se está evidenciado por un deterioro significativo de la función ventricular con insuficiencia cardíaca, donde el miocardio es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado y comúnmente lo observamos en un infarto agudo al miocardio, un infarto que tenga compromisos ventriculares, un infarto que sea extenso. Debemos sospechar que ese corazón está dañado, que ese corazón no va a poder bombear de la forma adecuada y va a provocar un bajo gasto cardíaco y todo lo que nos va a conllevar. Pacientes con disritmias, taquiarritmias, bradiarritmias pueden generar un aturdimiento de ese corazón con disminución de nuestro gasto cardíaco, un taponamiento o una contusión miocárdica. Este paciente se va a caracterizar por ser un paciente disneico con signos evidentes de insuficiencia cardíaca tanto derecha como izquierda. ¿Ya? Dentro de los signos característicos que vamos a encontrar va a ser un paciente con cianosis distal, peribucal, va a haber congestión pulmonar a la auscultación, vamos a tener nuestras yugulares ingurgitadas y se caracteriza también por edema en extremidades inferiores. Y nuestro corazón que va a estar aturdido. El shock obstructivo está dado por una falla miocárdica, pero de causa extrínseca. ¿Ya? No es una causa cardíaca netamente, pero afecta netamente al gasto cardíaco. Las causas más comunes y representativas de este tipo de shock, por ejemplo, son el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax a tensión, que el neumotórax a tensión si no se drena es mortal para los pacientes, provoca PCR, provoca un paro cardiorrespiratorio y es una dentro de las causas reversibles que podemos tener para el manejo de los pacientes. ¿Ya? Se debe hacer una descompresión inmediata ante la sospecha de un neumotórax a tensión. El taponamiento cardíaco, ¿ya? Que va a ser que a nivel pericárdico se llena ya sea de sangre, de líquido visceral y nos va a permitir una expansión completa de ese miocardio. Dentro de las características que podríamos encontrar en el taponamiento cardíaco tenemos la tríada de Beck, ya que la tríada de Beck va a estar caracterizada por un cuadro de hipotensión arterial, los ruidos cardíacos a la auscultación van a estar apagados, ya no vamos a tener unos ruidos cardíacos eficientes y tenemos que sospechar más si se agrega distensión de las venas yugulares del cuello. Tenemos el shock distributivo o vasogénico, que esto va a ser una alteración entre el continente y el contenido vascular, o sea, entre la sangre y nuestros vasos sanguíneos. Esto va a estar dado netamente por vasodilatación. Las causas más frecuentes son el shock séptico, ¿ya? Que va a estar dado por las citoquinas, por liberación de citoquinas, y esto va a provocar una vasodilatación excesiva. Tenemos el shock anafiláctico, que va a estar provocado por las histaminas. Y tenemos el
neurogénico. Si podían apagar los micrófonos, por favor. Y tenemos el shock neurogénico, donde se produce una alteración mayor o arriba de T6, donde provoca una alteración en nuestro sistema simpático y parasimpático, y como habíamos dicho, eso es lo que ve las resistencias vasculares sistémica o periférica, y nos va a provocar una vasodilatación de difícil control. El shock séptico, que tiene que ver con la parte del shock distributivo, como habíamos hablado, se presenta en la mitad de los pacientes con sepsis, ¿ya? Tiene una alta mortalidad de un 40 al 60%, en algunos estudios hablan de hasta el 80%. El signo más precoz que vamos a encontrar con estos pacientes va a ser la crisis mental, seguido de disminución del débito urinario y un cuadro de taquipnea intentando compensar. Inicialmente estos pacientes no se ven tan deteriorados. Empiezan con un estado hiperdinámico y va a estar caracterizado por extremidades rosadas, tibias, y esto va a estar dado por la vasodilatación, a diferencia de los otros tipos de shock que vamos a encontrar pacientes fríos, pálidos, con mala perfusión distal. Y habitualmente se acompaña de signos de taquicardia, taquipnea e hipertermia. ¿Ya? Entonces nosotros siempre tenemos que enfocarnos en la clínica de los pacientes. La sepsis, como ha sido uno de los tipos de causas de mortalidad más grande a nivel mundial, se han hecho múltiples campañas para poder rápidamente visualizar el estado de sepsis en un paciente. ¿Ya? Para eso se han generado múltiples campañas como Sobreviviendo a la Sepsis. A nivel nacional igual tenemos muchos conceptos para poder identificar la sepsis. Nosotros como SAMU tenemos el código sepsis que se debe activar ante cuadros clínicos que se relacionen con estados febriles, alteración de conciencia y hemodinámica con una sospecha de infección. ¿Ya? Para eso nosotros vamos a aplicar una escala o un test que se llama Quick-SOFA. Este Quick-SOFA mide 3 parámetros inicialmente y esto se puede aplicar en todos los servicios. ¿Ya? ¿Qué va a medir los 3 criterios? El estado mental alterado. Cualquier estado mental alterado se considera un Glasgow menor a 15. Cualquier Glasgow menor o igual de 14 lo vamos a considerar un estado mental alterado. Cualquier paciente que tenga un ABDI que no sea de alerta, lo vamos a considerar un estado mental alterado. ¿Ya? Paciente en sopor, un paciente somnoliento, lo deberíamos considerar un estado mental alterado. Aumento de la frecuencia respiratoria. Se considera aumento de la frecuencia respiratoria en este QUIC cuando es mayor a 22 respiraciones por minuto. Y baja presión arterial. Vamos a considerar hipotensión arterial cuando tenemos presiones sistólicas menor a 90, presiones diastólicas menores de 60 y presiones medias, PAM, menor a 65. ¿Ya? Así que debemos considerar. Esto puede estar asociado o no a cuadros de temperatura. ¿Ya? Podríamos tener temperaturas menor a 36 y temperaturas mayor a 38,5, pero eso no va a ser determinante para tratarlo como un código sepsis. Si tenemos 2 o 3 puntos, ya debemos manejarlo como código sepsis, el manejo del shock como todo tipo de shock y el traslado rápido y oportuno para estos tipos de pacientes. ¿Ya? Quick-SOFA, método fácil, rápido de aplicar, todos podemos hacerlo, así que ahí les dejo la imagen para que la puedan buscar después. Hay muchos tipos de Quick-SOFA, pero este es el general que nosotros estamos aplicando y ha tenido bastantes resultados beneficiosos para el paciente. Dentro de los otros tipos de shock también tenemos los shock combinados, ¿ya? Que por ejemplo es donde coexisten varios tipos de shock, por ejemplo un shock obstructivo y un shock cardiogénico, por ejemplo secundario un neumotórax. Dijimos que los obstructivos van a ser causa externa al corazón, un neumotórax que provoca presión intratorácica y con disminución del gasto cardíaco por obstrucción miocárdica va a provocar también un shock cardiogénico, ¿ya? Y ahí vamos a tener una mezcla de tipos de shock. Dentro de las fases del shock tenemos principalmente 3 fases, donde inicialmente tenemos un shock compensado o también llamado oculto, ¿ya? Donde clínicamente va a ser un poco difícil inicialmente poder visualizar al paciente en un estado de choque, ¿ya? Por eso tenemos que ser bastante meticulosos en la clínica de los pacientes, ¿ya? En esta etapa precoz, los mecanismos compensatorios que intentan preservar los órganos vitales, ¿ya? Entonces, nuestro sistema, al ver un bajo aporte de oxígeno a nuestros tejidos, va a generar mecanismos compensatorios para poder
activar y mejorar ese gasto cardíaco. ¿Ya? Dentro de la activación se va a hacer la activación del sistema simpático, produciendo vasoconstricción. Va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con secreción de catecolaminas, que estas catecolaminas van a mejorar nuestra frecuencia cardíaca, van a provocar vasoconstricción y con lo que conlleva una mejora del gasto cardíaco. Por eso, en las fases iniciales del shock podríamos tener un paciente con normotensión, eumnéico, pero tenemos que fijarnos que si el paciente estamos sospechando de algún tipo de sepsis o algún tipo de shock y está con la frecuencia cardíaca alterada, podría estar compensando en ese momento. ¿Ya? Por eso siempre agregar a la clínica del paciente, desvestir al paciente, visualizar meticulosamente a estos pacientes. Posterior, ya viene la fase de descompensación del shock, donde nuestros mecanismos que intentan mejorar ese gasto cardíaco ya se ven sobrepasados. ¿Ya? Esto va a estar dado por un cuadro de hipotensión arterial que va a llevar a una disminución de flujo de oxígeno a nuestros órganos y clínicamente ya vamos a ver a este paciente con un estado mental alterado, ya va a haber poco aporte a nivel cerebral, pulsos periféricos débiles o ya pueden estar ausentes, una disminución de la diuresis y se asocia a acidosis metabólica. ¿Ya? Este paciente complejo visualmente ya lo podríamos identificar fácilmente como un estado de shock, ¿ya? Pero no debemos esperar que pase la parte descompensada para empezar a tratarlo, ¿ya? Luego tenemos la fase del shock irreversible, ya es una etapa tardía. En esto el cuerpo humano ya comienza a utilizar todos sus mecanismos antes del colapso general del paciente. Se produce una vasoconstricción sostenida. Esto va a provocar una hipotermia, diaforesis y mala perfusión distal. La vasoconstricción sostenida va a ser insuficiente ya para mantener esa presión arterial. Como habíamos visto en la fisiología y fisiopatología del shock, se produce una acidosis metabólica por acumulación excesiva de ácido láctico. Esto va a acentuar la falla miocárdica y esto nos lleva a una falla multisistémica. Esta normalmente es una causa irreversible y de alta mortalidad en los pacientes, ¿ya? Así que tenemos fases previas para poder detectar este shock y poder manejarlo de la manera más adecuada. Dentro de las manifestaciones clínicas que podríamos encontrar en este paciente, nos vamos netamente a ligar al examen físico y control de signos vitales, ¿ya? Cualquier estado mental alterado, debemos sospechar de algún proceso de disminución del gasto cardíaco. Ya dijimos que iba a ser cualquier Glasgow menor a 15, un ABDI que no sea alerta, ¿ya? Frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Habíamos dicho que en la fase inicial los mecanismos compensatorios aumentar la frecuencia cardíaca para mejorar ese gasto cardíaco y debemos enfocar nuestros signos vitales en eso. Frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto o una presión de CO2 inferior a 32. ¿Ya? Debemos sospechar que nuestro sistema respiratorio está intentando compensar aumentando los niveles de oxígeno, ¿ya? Va a haber una diuresis mínima, ¿ya? Se va a ver interferida, va a producirse oligoanuria, donde podríamos determinarla con 500 ml en 24 horas, o sea, si el paciente orina menos de 500 ml en 24 horas, tenemos que sospechar cuál sería la causa, ¿ya? O 35 ml hora, o 0,5 ml por kilo de peso en una hora, ¿ya? Esos son factores medibles en cualquier sistema de servicio de urgencia, ¿ya? La hipertensión arterial sostenida de más de 20 minutos de duración, definimos la hipotensión, presión sistólica menor a 90, presión diastólica menor a 60 y PAN menor a 65. Y el incremento del lactato superior a 4 milimol, ¿ya? El lactato podría ser una de las manifestaciones clínicas difícil de evaluar en la mayoría de los sistemas de APS, pero actualmente en los SAR ya están tomando gases arteriales y tienen la función del lactato, ¿ya? Así que hay que medir gases arteriales, hay que medir lactato y con eso vamos a guiar muchas metas de reanimación igual, ¿ya? Los primeros puntos todos se pueden visualizar a través del examen físico y control de signos vitales exhaustivo, ¿ya? Debemos sospechar de estos pacientes. Tenemos que tener claro el manejo de estos pacientes. Dentro de las otras manifestaciones clínicas podemos tener la cianosis distal y peribucal. Tenemos un llene capilar que va a ser enlentecido. Y tenemos
la escala o el score de Motlin, que tiene que ver con la escala de moteado que tienen los pacientes o de livideces que se ven en las extremidades inferiores. A mayor grado de livideces en la extremidad inferior, a mayor grado de livideces se aumenta la mortalidad. En el grado 4 o 5 ya llega a un 90 o un 100% de mortalidad de estos pacientes. Y también es un método de reanimación. Si se va disminuyendo las livideces, vamos demostrando que va mejorando el gasto cardíaco de estos pacientes, ¿ya? Esto, simple de aplicar, fácil de evaluar en todos los pacientes, ¿ya? Motley score, ¿ya? Lividez a nivel de las extremidades inferiores, alta mortalidad en nuestros pacientes. Acá podemos ver un score de tipo 2, donde tendríamos solo alrededor de la rodilla, que ahí se ve, no sé si alcanzan a visualizar todos, pero acá tenemos cuadros de livideces o manchas moteadas, ¿ya? Y en el score 4, o sea, ha avanzado bastante la lividez o el moteo de la extremidad, donde tenemos en casi toda la circunferencia de la pierna, ¿no? Alta gravedad, alta mortalidad. Hay algunos estudios que nos facilitan el manejo de monitorización no invasiva en nuestros pacientes, ¿ya? Hay un estudio que se llama Andrómeda Shock. Esto se realizó el año 2019, se incluyeron 5 países latinoamericanos, incluyendo Chile. Se trabajó con 28 UCIs donde se puede realizar mejor los estudios de estos pacientes, a diferencia de los servicios de urgencia que probablemente se hace el manejo inicial y pronto pasan a una unidad más crítica. Se trabajó con 424 pacientes, ¿ya? ¿Cuál es la idea de este estudio? Se hizo una diferencia entre el manejo del shock a base de lactato versus el llenado capilar. Nosotros no siempre podemos medir lactato. Por ejemplo, en APS solo tenemos para medir lactato en SAR y no para tener muestras continuas también por bastante rato. Si tenemos un paciente estacionario sin cupo en el hospital de Ovalle y que se debe manejar por 6, 12 horas, deberíamos ir controlando a esos pacientes cada 2, cada 4 horas y guiando las metas de reanimación según o lactato o el llene capilar. ¿Qué nos dice este estudio? Nos dice que no hay gran diferencia entre el manejo del paciente a base de guías de lactato, de tomar exámenes sanguíneos, versus la toma del llenado capilar, ¿ya? La reanimación inicial mediante el tiempo de llenado capilar en pacientes con shock nos dice que parece ser una alternativa plausible, sobre todo en los servicios de baja complejidad, sean postas rurales, servicios de atención primaria de urgencia y hospitales comunitarios, ¿ya? ¿Cómo vamos a evaluar esto? Nosotros debemos medir el llenado capilar de nuestros pacientes. En el estudio lo hicieron a través de una placa de vidrio y con eso hicieron la presión digital del dedo, ¿ya? ¿Cómo se debe hacer? Se debe presionar la extremidad distal, la falange distal, el lecho unguial durante 10 segundos y vamos a contar cuánto se demora en volver a estar rosado, ¿ya? En volver a perfundirse, ¿ya? Consideramos un llenado capilar ineficaz, inadecuado o con signos ya de sepsis, un llene capilar, perdón, de shock, un llene capilar mayor a 2 segundos. ¿Cómo vamos a tener criterios para aportar volumen en los pacientes con shock? Nos dice que si nosotros aportamos 500 cc de cristaloide y 500 cc de suero, debería haber una disminución de un 25% en el llenado capilar, ¿ya? Si aportamos 500 de suero, disminuye en un 25% el llenado capilar, o sea, de 10 segundos disminuyó a 6, tenemos más de un 25%, ese paciente es respondedor a volumen. Aún necesita mejorar esa volemia para mejorar ese gasto cardíaco y aún podríamos esperar antes de iniciar una droga vasoactiva. También podríamos hacer, en vez del aporte de suero fisiológico, suero Ringer de 500, se puede hacer una elevación pasiva de extremidades y si hay una disminución en un 27%, también es un paciente respondedor a volumen, ¿ya? Son técnicas fáciles de aplicar en los sistemas de APS, debemos hacerlo, debemos mirar al paciente, debemos fijarnos clínicamente y exhaustivamente en el examen físico de estos pacientes, ya que no tenemos monitorización invasiva para medir el gasto cardíaco de forma más adecuada. Dentro de los patrones hemodinámicos de los diferentes tipos de shock,
vamos a ver que todos los tipos de shock, menos el distributivo, que tiene que ver el shock séptico, anafiláctico y neurogénico, va a haber una disminución del gasto cardíaco. Pero inicialmente, como vimos en la sepsis, va a haber mecanismos compensatorios y van a haber vasodilatación, va a haber un paciente rosado, sin evidencia de un gasto cardíaco inadecuado, ¿ya? A medida que va avanzando la situación. Las presiones venosas centrales en el shock hipovolémico van a estar disminuidas y las resistencias vasculares sistémicas van a estar aumentadas para poder compensar. En el shock cardiogénico vamos a tener las presiones a nivel miocárdica aumentadas y las resistencias vasculares también aumentadas. En el obstructivo, igual que el shock cardiogénico, muy similar el manejo. Y en el shock distributivo, gasto cardíaco adecuado inicialmente, las presiones venosas centrales van a estar disminuidas, no va a haber alteración a ese nivel, y las resistencias vasculares sistémicas, dijimos que este tipo de shock se caracteriza por ser un shock de vasodilatación, entonces las resistencias van a estar disminuidas. ¿Ya? Manejo inicial para todo paciente con sospecha de shock o diagnóstico de shock. ¿Ya? Primero siempre tenemos que hacer la evaluación del X-ABCD. ¿Ya? ¿Qué es la X? Dentro ya aproximadamente 2-3 años atrás, todas las guías de trauma y de evaluación de pacientes, tanto en prehospitalaria como de pacientes críticos, hablan del manejo de la X, que tiene que ver con lecciones exsanguinantes que van a poner en riesgo nuestra vida. ¿Ya? Lo primero que debemos tratar a estos pacientes antes de visualizar la vía aérea es el manejo de las lesiones exsanguinantes. ¿Ya? Para eso tenemos distintos tipos de manejo, compresión manual, empaquetamiento, uso de torniquete, que es uno de los gold estándar actualmente. ¿Ya? Pero eso es otro tema que podríamos abordar quizás en otra circunstancia. La letra A. La letra A debemos tener control cervical de nuestro paciente, manejo de la vía aérea. ¿Ya? Tenemos que tener una vía aérea permeable, ¿ya? Que sea sostenible por el paciente, y si no es sostenible en el tiempo por el paciente, vamos a tener que generar una vía aérea adecuada y segura para este paciente, que va a ser a través de la intubación endotraqueal. Dentro de la letra B vamos a visualizar todo lo que tenga que ver con la ventilación. Tenemos que fijarnos en nuestra saturación de oxígeno, tenemos que fijarnos en el trabajo respiratorio, si hay uso de musculatura accesoria, si hay cianosis, si hay yugulares ingurgitadas. Debemos medir la auscultación de nuestros pacientes, ver si está congestivo, si tiene disminuido los ruidos de algún lado o abolidos. Debemos sospechar de los neumotoras, de las congestiones pulmonares o algún trauma que tenga en la zona torácica. ¿Ya? Dentro de la letra C se está ligado a la circulación. Tenemos que medir nosotros el llenado capilar de nuestro paciente, nuestros pulsos distales, inicialmente el pulso radial, presión arterial, monitorización cardíaca de ese paciente siempre tiene que ser continua. ¿Ya? Ahí nosotros le vamos a instalar la vía venosa a nuestros pacientes. Y también se agrega dentro del manejo de estos pacientes, que es poco probable ver en APS, pero nada imposible, que es el uso del eco, ¿ya? Para visualizar mejor todos los trastornos que pueden estar afectando a nivel circulatorio. Dentro de la letra D tenemos el déficit, que puede ser asociado a un déficit neurológico, donde tenemos que aplicar la evaluación de pupilas, la evaluación del Glasgow, escala de Abdi y un hemoglucotest. ¿Ya? Siempre tenemos que descartar algo asociado a una hipoglicemia. Y dentro de la letra E, que es la exposición de nuestros pacientes, debemos desvestir al paciente, ponerlo al lado del paciente, buscar lesiones que sean tanto internas como externas, que nos puedan provocar algún sangrado, alguna lesión penetrante. Debemos buscar el llene capilar, debemos ir a buscar los signos de moteado en extremidades inferiores, debemos ver cómo es el patrón respiratorio de nuestro paciente y posterior abrigar a ese paciente. ¿Ya? Dentro del soporte vital básico dado a todos nuestros pacientes, independiente si es shock o no, tenemos que manejarlo con posición semi-Fowler de 35 a 45 grados mientras no tenga restricción espinal. Baranda en alto, calidad de la atención de los pacientes. ¿Ya? Monitorización cardíaca continua, ideal en derivada de 2. ¿Ya? Siempre tenemos que tener monitorizado a nuestros pacientes, visualizar si hay algún tipo de arritmia o cambio significativo en el segmento CT. ¿Ya? Control de todos los signos vitales. Vamos a tener un énfasis en ciertos signos vitales, pero debemos tener un control completo, incluyendo hemoglucotest, temperatura,
¿ya? Escalas de conciencia. Vamos a instalar 2 vías de grueso calibre, según requerimientos del paciente. Algunos requieren más de vías venosas, pero inicialmente con 2 vías de grueso calibre vamos a estar asegurando al paciente en caso de que necesitamos aportar grandes volúmenes o aportar transfusiones o drogas activas, ¿ya? Carro de paro siempre cercano al paciente. Si tenemos un paciente que estamos sospechando de shock, es un paciente que puede pasar de la fase oculta a una fase descompensada o una fase irreversible, o puede llegar a una fase ya descompensada del paciente. Debemos instalar una sonda Foley para medir el gasto o el débito urinario de una forma adecuada en estos pacientes, ¿ya? Y siempre el uso de elementos de protección personal, ¿ya? Primero estamos nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros, cuarto nuestros compañeros de trabajo y lamentablemente al último tenemos que dejar al paciente, ¿ya? Nosotros no nos podemos convertir en víctimas. Dentro del manejo prehospitalario que nosotros tenemos en SAMU con los pacientes en shock, lo que primero debemos iniciar es la monitorización cardíaca, visualización de ese ritmo y control de la presión arterial con énfasis en la PAM, ¿ya? Nos dice el protocolo, instale 2 vías venosas periféricas proximales, ideal de un número 18. En caso de requerir drogas vasoactivas, debemos dejar una de lumen exclusivo. Si la presión sistólica es menor a 90, vamos a administrar suero fisiológico. ¿En cuánto vamos a administrar? 20 cc por kilo de peso, en una forma rápida. Pero hay que tener ciertas precauciones, como en el shock cardiogénico, por ejemplo, el shock obstructivo, donde si tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, que sea anúrico, o signos de insuficiencia cardíaca, que ese corazón está bombeando de forma inadecuada, que tiene edemas de extremidades, que está congestivo a nivel pulmonar, no podemos darle un aporte excesivo de volumen y los vamos a limitar a solo 250 cc de suero fisiológico, ¿ya? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Reevaluar. Si nosotros realizamos alguna intervención en nuestros pacientes, debemos reevaluar cómo resultó esa intervención y debemos medir la presión arterial. Vamos a enfocarlo en la PAM. Si esta PAM persiste menor a 65, debemos iniciar drogas vasoactivas. Nosotros tenemos 2 opciones. Una, que son en traslados menores a 30 minutos, administrar un push de adrenalina, que son microdosis de adrenalina, que se estaría administrando 0.01 miligramos EB. Les voy a explicar más o menos cómo es la dilución y cómo se prepara y cómo la administramos, ¿ya? Reevaluar cada 5 minutos y repetir dosis si es necesario para mantener siempre una PAM mayor a 65. ¿Por qué nos enfocamos en una PAM mayor a 65? Los estudios demuestran que cuando la PAM disminuye de 65 miligramos de mercurio, hay ya daño a órganos vitales como el riñón y a nivel coronario, ¿ya? Se debe evitar la insuficiencia renal secundaria a hipovolemia, ¿ya? Y hay un poco aporte también a nivel coronario, ¿ya? Así que siempre debemos mantener una PAM mayor a 65 en nuestros pacientes críticos, de 65 a 70 idealmente, ¿ya? Y en traslados que van a ser mayores a 30 minutos, podemos iniciar con un push de adrenalina e iniciar la VIC de noradrenalina a 0.05 gamas kilominutos vía endovenosa, ¿ya? La VIC de noradrenalina es el tratamiento más efectivo que actualmente hay para casi todos los manejos de los shock, ¿ya? Así que vamos a hablar un poquito de eso, de las dosis y de los tipos de drogas vasoactivas que vamos a tener. Y como dice ahí, el objetivo es mantener una PAM entre 65 y 75, ¿ya? Acá abajo podemos ver cómo calcular la PAM, ¿ya? Siempre hay que visualizar que la mayoría de nuestros sistemas de toma de presión calculan una PAM automática, ¿ya? Algunos tienen diferentes tipos de cálculos para resolver la PAM y nos pueden dar algunos valores diferentes, ¿ya? Si nosotros realizamos un cálculo manual de la presión arterial, probablemente siempre nos va a salir diferente a lo que muestra el monitor cardíaco, ¿ya? Así que ojo con eso igual. Bueno, la preparación del push de adrenalina, que lo voy a comentar más adelante, y la preparación de la VIC de noradrenalina, ¿ya? Entonces, si tenemos nosotros un paciente en el SAR de Montepatria, ¿ya? Donde nuestro traslado va a ser mayor a 30 minutos, podemos iniciar el manejo de ese paciente con push de adrenalina,
¿ya? E iniciar la noradrenalina para un traslado más seguro. En el caso de que no esté SAMU, no tengan la posibilidad de una bomba de infusión para administrar noradrenalina, se podría manejar con push de adrenalina cada 5 minutos para mejorar el gasto cardíaco inicial de esos pacientes. Dentro de los manejos de los pacientes con shock, vamos a ver, más que enfocarnos en los sistemas hospitalarios, tenemos que fijarnos en la clínica de los pacientes y en herramientas que podemos utilizar para mejorar la volemia de estos pacientes. Se habla siempre de la elevación pasiva de extremidades inferiores, ¿ya? ¿Por qué vamos a elevar las extremidades inferiores? Se dice que en nuestras extremidades inferiores vamos a tener más o menos 300 cc de sangre. Entonces vamos a aportar un bolo suficiente para ver si hay mejoría en nuestro gasto cardíaco o en nuestros pacientes. ¿Ya? Se realiza la elevación de extremidades, el gasto cardíaco debería aumentar por lo menos en un 10% y lo deberíamos estar visualizando más o menos al minuto, a los 2 minutos de realizar la maniobra. Esto lo podemos hacer con monitorización invasiva o no invasiva a través de algunos elementos que vamos a mirar ahora. ¿Qué precauciones vamos a tener con la elevación pasiva de extremidades inferiores? Que podríamos generar un aumento brusco en algunos órganos y eso puede provocar algún daño en los órganos diana. En pacientes que tengan aumentada la presión intracraniana, el aumento brusco de ese bolo de sangre también podría ser poco beneficioso para esos pacientes. Así que harto ojo con quién vamos a utilizar esta maniobra. ¿Ya? También podremos visualizar el CO2 expirado, ¿ya? Donde hacemos una elevación pasiva de extremidades inferiores y la vamos a reevaluar. ¿Qué vamos a observar? Si aumenta el CO2 expirado en un 5% o en 2 miligramos de mercurio, vamos a ver que este paciente es respondedor a volumen, ¿ya? Entonces a ese paciente le falta un volumen antes de iniciarle drogas vasoactivas a ese paciente. Acá tenemos la curva de capnografía o de CO2, donde se logra observar un aumento pico de 2 miligramos por lo menos, y eso nos va a determinar que este paciente efectivamente es respondedor a volumen, ¿ya? Y podríamos ir aportándole, haciéndole retos de mini bolos de suero fisiológico o de Ringer. También dentro de la visualización de estos pacientes tenemos la onda de pletismografía, ¿ya? Que es la onda que nos muestra el saturómetro, pero en los monitores. Ya no nos sirve la onda del saturómetro portátil, ¿ya? Tenemos varias morfologías a visualizar y cambios dentro de ella, ¿ya? La morfología normal que deberíamos tener en esta onda de pulsoximetría es, acá en esta onda se ve tanto la parte respiratoria como la parte cardiovascular, ¿ya? Acá se muestra la parte sistólica de nuestro corazón, ¿ya? En una parte normal. Acá tenemos la mueca dicrótica y acá pasaría a la fase diastólica de nuestro corazón, ¿ya? Cuando tenemos vasoconstricción vamos a tener alteraciones en la morfología y nuestra mueca dicrótica va a ir aumentándose, ¿ya? Tenemos una vasoconstricción que podría ser severa o moderada y esto nos va a estar dando un gasto cardíaco bajo, ¿ya? Se va a determinar por amplitudes bajas y posición de la muesca aumentadas, como dijimos. Y en una vasodilatación donde inicialmente vamos a tener un gasto cardíaco alto, la vamos a determinar por vasodilatación leve, moderada y severa, y donde acá la posición de la mueca va a ir disminuyendo. Si tenemos en la posición normal la mueca dicrótica en esta posición, ya vemos que en la leve va avanzando a la fase final, en la moderada acá, y en la severa ya baja de nuestra línea para medición, ¿ya? Nosotros cuando hacemos la monitorización de la curva de pulso y oximetría, deberíamos haber cambios dinámicos en estos pacientes, ¿ya? Podríamos hacer elevación pasiva de extremidades o un reto de bolos con suero fisiológico. ¿Qué nos dice? Si hay un cambio en la onda de saturometría que sea menor al 10%, ese paciente no responde a volumen y necesita drogas vasoactivas. Si en la morfología de las ondas hay un cambio mayor al 15%, ese paciente responde a un volumen, se puede seguir volemizando de manera restrictiva y posterior evaluar si requiere o no drogas vasoactivas.
Dentro de los manejos de los pacientes shock, siempre se habla del manejo rápido de la mejoría en la presión arterial y se habla mucho de los cristaloides, o sea, de nuestro cero fisiológico, Ringer, versus los coloides, ¿ya? En general hay muchos estudios que hablan sobre este tema, pero todos llegan a la misma conclusión, ¿ya? Nosotros debemos actuar con estos pacientes con los requerimientos que tengamos en nuestra unidad, con los requerimientos que nosotros tengamos, los insumos que más manejemos, ¿ya? Y que en este caso lo que se recomienda es el manejo con cristaloides, ¿ya? No hay dentro evidencia científica que se mejore la sobrevida al administrar coloides en los pacientes, ¿ya? Lo que sí mejora el tema de los coloides es que se produce menos aporte en volumen, con mejora en el gasto cardíaco inicial de los pacientes, pero hay que tener precaución porque igual nos provoca una falla renal en estos pacientes. Entonces la indicación para estos pacientes, manejarlo con cristaloides, ¿ya? Manejémoslos con cristaloides, que es el recurso que tenemos nosotros en todos nuestros servicios de APS, y fácil de utilizar, y siempre tiene que ser titulados. No podemos llegar y volemizar a los pacientes con 3000 de suero, ¿ya? Los vamos a congestionar, los vamos a encharcar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento farmacológico con las drogas vasoactivas, que son las que vamos a utilizar. Principalmente el uso de las drogas vasoactivas va a ser optimizar la perfusión de los tejidos, ya mejorar nuestro gasto cardíaco, mejorar el aporte de oxígeno a nivel celular. La inestabilidad hemodinámica es una de las causas más comunes de morbilidad y mortalidad en los pacientes críticos, ¿ya? Todas estas drogas vasoactivas van a actuar a través de receptores que van a estar distribuidos en nuestro sistema cardiovascular y principalmente los receptores adrenérgicos, ¿ya? Dentro de la clasificación para esta presentación agregamos los fármacos que son inotrópicos, vasopresores y cronotrópicos, ¿ya? Tenemos otros tipos de clasificaciones como los fármacos vasodilatadores, ¿ya? Y tenemos otras ramas de fármaco, pero nosotros nos vamos a enfocar en la del shock, ¿ya? Tenemos los agentes que van a ser inotrópicos, que van a mejorar la contractibilidad del corazón y mejorar el volumen de eyectado, ¿ya? Van a hacer que nuestro corazón, al realizar la sístole y diástole, sea de manera eficiente, mecánicamente compensada, ¿ya? Los vasopresores van a ser agentes que van a aumentar o van a mejorar la resistencia vascular sistémica, provocando aumento de la presión arterial, ¿ya? O sea, vasopresores, vasoconstrictores, ¿ya? Y los fármacos cronotrópicos que van a aumentar la frecuencia cardíaca de ese corazón, ¿ya? El ritmo. Dentro de las drogas vasoactivas más utilizadas y de mayor uso y de las que deberían de tener en todos los carros de paro de su servicio, mínimo deberíamos tener estas cuatro, que es adrenalina o epinefrina, noradrenalina o norepinefrina, dobutamina y la dopamina, que la dejamos ahí en rojo, que ya actualmente está en desuso. No deberíamos estar utilizándola porque tiene gran componente arritmogénico. Ahí les voy a explicar un poquito. Dentro de los receptores donde van a ir a actuar, dijimos que tenemos múltiples receptores a nivel sistema cardiovascular, pero nosotros los vamos a enfocar en los receptores alfa y beta, alfa 1 y beta 1. Ya también tenemos los receptores alfa 2, beta 2, pero principalmente nos vamos a enfocar en esto. Dentro de la administración de la dopamina, que está en desuso, tenemos también receptores que son exclusivos para ese fármaco, que son los receptores dopaminérgicos, que inicialmente a dosis baja de dopamina va a provocar vasodilatación mesentérica, renal, vaso e hígado. Luego comienza con los efectos beta y a dosis más alta tenemos un efecto alfa. El efecto alfa va a actuar a nivel de nuestros vasos sanguíneos, de nuestra vasculatura. Esto va a provocar una vasoconstricción, lo que nos va a llevar a un aumento de la resistencia vascular sistémica, con lo que nos va a llevar a un aumento de la presión arterial, ¿ya? Y que va a estar determinado con un mejor gasto cardíaco, mejor perfusión a nuestros tejidos, ¿ya? Y los receptores beta van a actuar a nivel del corazón, van a mejorar nuestra contractibilidad, ya vamos a tener un corazón un poco más fuerte, bombeando de manera más efectiva, ¿ya? Esto nos provoca un aumento de sí, eso sí, del consumo de oxígeno, y a nivel de la musculatura lisa bronquial vamos a provocar broncodilatación, ¿ya? Entonces vamos a también mejorar un poco el sistema respiratorio y mejorar nuestra oxigenación. Acá tenemos un cuadro comparativo de nuestras drogas vasoactivas
Principalmente nosotros acá tenemos las 4 principales, donde podríamos ver el efecto que hace a través de la vasodilatación, la vasoconstricción, el efecto inotropismo, ¿ya? Que tenía que ver con la contractibilidad de ese corazón, el cronotropismo, que tiene que ver con el tiempo, con la frecuencia que va a manejar ese paciente, ¿ya? Nuestros latidos, nuestra PAM y nuestro outcome cardíaco, ¿ya? ¿Por qué hablamos de la dopamina y la norepinefrina? ¿Ya? Acá se puede ver que la dopamina a dosis alta genera muchos cambios a nivel de la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, ¿ya? A diferencia de la noradrenalina, que principalmente no tiene ningún cambio significativo en nuestra frecuencia cardíaca, ¿ya? El New England, en el año ya 2010, presentó este tipo de estudio que marcó a nivel mundial. Se hizo la gran diferencia y fue donde viene en desuso el uso de la dopamina y tenemos como gold estándar el uso de la noradrenalina en todos nuestros pacientes, ¿ya? El manejo de noradrenalina se realiza en todos los pacientes críticos, en todos los pacientes que tengan requerimientos de mejorar su gasto cardíaco, mejorar la resistencia vascular sistémica, mejorar el cronotropismo, el inotropismo cardíaco. La noradrenalina va a ser nuestro gol estándar. Acá tenemos nuestra curva de Paclan, donde se hizo el estudio durante 28 días y donde no se vio gran diferencia entre la noradrenalina y la dopamina, ¿ya? En el tema del manejo hemodinámico, pero ¿por qué está en desuso la dopamina? Porque se consideró ser muy arritmogénica, ya tiene una alta tasa de provocar arritmias cardíacas, arritmias letales que van a provocar mayor deterioro del gasto cardíaco y puede tener una alta mortalidad. Por eso actualmente se deja de utilizar la dopamina y tenemos como gold estándar la noradrenalina. Fármaco a utilizar gold estándar en estos pacientes que tenemos hipotenso, que estemos sospechando de shock, siempre noradrenalina, inicialmente. ¿Cuál es la noradrenalina o epinefrina? Esta va a actuar, como dijimos, los receptores alfa 1 y beta 1, ¿ya? Este es el fármaco de elección para todos los tipos de shock como primera línea. Las dosis típicas de infusión siempre tienen que ser a través de una bomba de infusión continua, ¿ya? La forma de administración más segura para nuestros tejidos es a través de gamas asociadas a los kilos del paciente y administradas por 1 minuto, ¿ya? Las dosis iniciales o típicas de iniciar son de 0.05. Algunos estudios recomiendan iniciar de 0.01, ¿ya? Pero la mayoría es para pacientes pediátricos. Y podríamos aumentar hasta 0.5 gamas kilo minuto, ¿ya? Mayor a 0.5 deberíamos asociarnos a otro vasoactivo. El inicio de la norepinefrina es rápido, ¿ya? Tiene de 1 a 2 minutos el comienzo de los efectos. Dentro de los efectos secundarios que podíamos encontrar o efectos adversos son la vasoconstricción sostenida, distal, y va a estar determinada por las altas dosis de esta droga, ¿ya? Podríamos presenciar necrosis por extravasación y puede ser arritmia, pero en menor consideración. Tiene un porcentaje de 6% arritmogénicos versus la dopamina de un 46%. La concentración sugerida para vía periférica de grueso calibre va a ser 2 ampollas. Cada ampolla viene de 4 miligramos en 4 ml y esto la vamos a diluir o concentrar en 250 cc de suero fisiológico o suero glucosado al 5. En ambas tiene bastante buena estabilidad, bioestabilidad. En esa concentración, por cada cc, nosotros vamos a estar administrando 32 microgramos, ¿ya? O 32 gamas. ¿Cómo es la forma de preparar nuestro suero con noradrenalina? Nosotros a nuestro suero de 250 cc debemos sacarle 8 cc, ¿ya? Que son lo equivalente a 2 ampollas de noradrenalina. Y así vamos a tener, y agregarle las 2 ampollas de adrenalina, y así tenemos una concentración exacta final de 250 cc, no 258. ¿Ya? Esa es la concentración que vamos a tener, 8 miligramos en 250 cc. La epinefrina o adrenalina, ¿ya? Esta va a actuar similar a la noradrenalina, pero también tiene un efecto arritmogénico, similar a la de la dopamina, así que harta precaución, ¿ya? Este fármaco se va a usar como segunda línea en el tratamiento refractario en el shock.
cuando nosotros tenemos un shock descompensado, que lo tenemos a altas dosis con drogas vasoactivas de noradrenalina, debemos iniciarle como segunda opción una VIC de adrenalina. ¿Ya? Son pacientes que están demasiado inestables, con altos requerimientos de vasoactivo y que tienen una mortalidad demasiado alta. Normalmente se ve en un paciente UCI o en un paciente que esté en urgencia, pero en teoría no es un paciente que podría ser trasladado, por ejemplo, por SAMU, porque tiene demasiada inestabilidad y probablemente fallezca durante el traslado. ¿Ya? La epinefrina o adrenalina va a aumentar nuestro gasto cardíaco, va a producir una vasoconstricción periférica profunda y las dosis típicas de administración son las mismas de la noradrenalina, de 0.05 a 0.5 gamas kilo minuto. ¿Ya? Este tiene un inicio inmediato y la duración puede ser hasta 60 minutos. Algunos dentro de los efectos adversos son la hipoperfusión, tanto esplánica como renal, e incremento del consumo de oxígeno a nivel miocárdico. ¿Ya? La concentración sugerida va a ser 8 ampollas, o sea, 8 miligramos. Cada ampolla viene de la presentación de 1 miligramo en 1 ml y también lo vamos a aplicar en un suero 250 cc. ¿Ya? Lo mismo, debemos sacarle 8 cc a ese suero fisiológico y administrar los 8 cc de adrenalina. ¿Ya? Tiene buena biodisponibilidad tanto en suero fisiológico como en suero glucosado al 5 y la concentración por cc igual va a ser de 32 gamma. Habíamos hablado de los push de adrenalina, ¿ya? Afortunadamente para el personal de salud, no para los pacientes, hemos tenido la oportunidad con algunos equipos ya de manejar a ciertos pacientes con dosis de push. Yo he tenido experiencia con bastantes tipos de pacientes en shock descompensado que se están manejando con push con muy buena respuesta al tratamiento en estos pacientes. ¿Ya? Esto va a optimizar el gasto cardíaco de una forma rápida ante un shock descompensado. Es una técnica fácil y rápida de realizar. Debería estar disponible en el 100% de las unidades de salud. ¿Ya? En todos lados nosotros tenemos una jeringa, monitor cardíaco y una dosis de adrenalina. ¿Ya? Dijimos que la dosis administrar es 0.01 de miligramos cada 5 minutos y vamos a repetir la dosis si es necesario para mantener una PAM sobre 65. ¿Ya? La concentración de adrenalina dijimos que es 1 miligramo de adrenalina en 1 ml, una concentración de 1:1. ¿Cómo preparar el push de adrenalina? Nosotros vamos a llevar ese ml de adrenalina a 10, a una jeringa de 10. Entonces, en una jeringa de 10 voy a agregar el miligramo de adrenalina, el ml, y lo vamos a rellenar con 9 cc de solución fisiológica. ¿Ya? Ahí vamos a tener una concentración de 1 miligramo en 10 ml. Eso nos da una concentración final de 0.1 miligramos por ml o 100 gamas por ml. ¿Ya? Pero nosotros las dosis administrar desde 0.01. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer una doble dilución. A esos 10 cc que tenemos debemos sacar 1 cc y nuevamente llevarlo a 10. La forma más fácil es: cargo en mi jeringa de 10 el ml de adrenalina, tengo 1 ml, lo relleno con 9 de solución fisiológica, tenemos 10 cc en total. Elimino de esos 10 cc 9 cc y nuevamente cargo 9 cc más para tener una doble dilución. ¿Ya? Y ahí la concentración de adrenalina va a ser nuevamente 1 miligramo en 10 ml, pero una concentración de doble dilución de 0.01 miligramos por ml, o una administración de 10 gamas por cada cc. Ya eso es lo que vamos a administrar nosotros. Abajo está la preparación que nosotros tenemos en el SAMU, que es lo mismo que les decía: diluir 1 miligramo de adrenalina en 9 cc de suero fisiológico, nos dan la concentración, luego sacar 1 ml de la preparación y volver a diluir en 9 ml de suero fisiológico. Y ahí nos da la concentración que queremos y eso lo vamos a administrar cada 3 a 5 minutos. 1 cc o 2 cc, 10 a 20 gamas, cada 3 a 5 minutos. ¿Ya? Y siempre evaluando la respuesta de los pacientes. ¿Por qué se está dando el tema de los push de adrenalina? ¿Ya? Los push de adrenalina viene hace bastante tiempo, pero se volvió su uso en el año 2019, ¿ya? Gracias a un aporte de la prehospitalaria a nivel gringa, ¿ya? Se hizo un estudio con múltiples pacientes, esto fue dado en el año 2019 y publicado en el año 2020, donde se trató a muchos pacientes en el medio prehospitalario en la ambulancia con dosis de push de adrenalina, mejorando
la morbilidad de los pacientes, teniendo un mejor outcome de salida al alta, con bastantes buenos resultados. Es una técnica fácil, como vimos, fácil de administrar y va a presentar mejorías significativas en nuestro paciente. ¿Ya? Principalmente se usaron en pacientes que estaban retornando a la circulación espontánea posterior a un PCR, a un paro cardiorrespiratorio, a pacientes en shock séptico, a pacientes con estado mental alterado, a pacientes con shock cardiogénico, alteraciones gastrointestinal o pérdidas de fluido a nivel gastrointestinal, pacientes trauma, ¿ya? Disecciones de aórtica y anafilaxia. ¿Ya? Dentro de todos esos subgrupos podíamos ocupar las dosis de push de adrenalina con buena respuesta, con mejoría del gasto cardíaco parcial y momentánea, y realizar un transporte más seguro de esos pacientes. Así que se está recomendado, se está utilizando, a nivel nacional ya son múltiples los centros que la están utilizando y, como les digo, a nivel de experiencia personal hemos tenido muy buenos resultados en el manejo de estos pacientes. La dobutamina, que es el tercer fármaco que vamos a hablar, actúa en los receptores beta 1, ¿ya? Entonces este se puede utilizar en el shock cardiogénico descompensado, ¿ya? ¿Qué vamos a utilizar inicialmente? Noradrenalina también en el shock cardiogénico, y como secundario podríamos utilizar dobutamina para apoyar a la contracción de ese corazón, ya que solo tiene receptores beta, ¿ya? Que van a ayudar en la contracción, en el cronotropismo de ese corazón. Va a aumentar la contractibilidad cardíaca, tiene un metabolismo hepático y va a ser de eliminación renal. Las dosis típicas de administración también son por dosis de infusión continua y también son en gamas kilominutos. Las dosis iniciales son de 2 a 20 gamas. Inicialmente se inician 3 a 5 gamas y se va titulando al alza según los requerimientos del paciente, ¿ya? Normalmente se debería utilizar como segunda línea, ¿ya? Tratamiento gold estándar, norepinefrina actualmente. El inicio un poco más lento que la otra droga, ¿ya? Va a tener un inicio entre el primero a los 10 minutos y va a tener una duración corta igual, dentro de los 2 a 10 minutos. Alguno de los efectos adversos va a causar hipotensión, ya que no mejora las resistencias vasculares sistémicas, sino que más que nada mejora la contractibilidad cardíaca. Aumento del consumo de oxígeno miocárdico y puede provocar angina, ¿ya? La dosis de concentración para realizarlo por vía periférica es de 2 ampollas, o sea, en un total de 500 miligramos, en 250 cc de suero fisiológico o suero glucosadol 5, y en la dobutamina puede hacer también suero Ringer, ¿ya? Tiene buena bioestabilidad el fármaco. Algunos cuidados que vamos a tener para la administración de las drogas vasoactivas. Siempre el soporte vital básico, ¿ya? Con monitorización cardíaca continua en todos los pacientes. Recordemos, posición Semo-Fowler, baranda en alto, paciente con monitorización, vías venosas exclusivas, control de signos marcados, ¿ya? Exhaustivos y por tiempos. Además, debemos examinar de forma física al paciente, ¿ya? Siempre generar un examen físico exhaustivo. Las vías venosas de grueso calibre que habíamos hablado, y tienen que ser de lumen exclusivo al administrar una droga vasoactiva, ¿ya? ¿Cuándo podemos mezclar una droga vasoactiva? Cuando tienen principalmente los mismos receptores. Por ejemplo, la noradrenalina y la adrenalina la podríamos pasar por la misma vía periférica, ¿ya? Pero con distintas bombas de infusión, ¿ya? Nunca se puede mezclar en un matraz, por ejemplo, adrenalina y noradrenalina, ¿ya? Eso jamás. El sitio de inserción de la vía venosa siempre debe estar visible, ¿ya? Evitar la flebitis, evitar la extravasación, porque nos puede provocar necrosis en nuestros pacientes. Y siempre debemos titular las dosis, ¿ya? Siempre titular significa modificar, ¿ya? Modificar las dosis según nuestra meta de reanimación, ¿ya? Normalmente se dice que se alcanzan las concentraciones óptimas a los 10 o a los 15 minutos de infusión de las drogas vasoactivas, y la titulación de estas debe ser de cada 5 a 15 minutos. Por ejemplo, nuestra meta va a ser una PAM mayor de 65. Nos llega un paciente al servicio de urgencia, paciente de 60 años, antecedente de insuficiencia cardíaca, descompensada, nos refiere que debería haber estado en hemodiálisis, pero él rechazó la atención, viene con edema, con congestión pulmonar, y al control de signos vitales nos pesquisamos que está hipotenso y con una PAM de 50. Nuestro fin, sabemos que no podemos congestionar a ese paciente con volumen, debemos manejarlos con drogas vasoactivas.
¿ya? Entonces nuestra meta va a ser una PAM de 65, ¿ya? ¿Cómo debemos lograrlo? Debemos lograr el equilibrio entre la estabilidad hemodinámica, la perfusión del tejido, pero con la mínima cantidad de dosis posible, ¿ya? Entonces nosotros llegamos a la meta de 65 y deberíamos ir titulando esos fármacos a la baja, lograr la dosis mínima de fármacos para esa meta de 65, ¿ya? Si nosotros no titulamos los fármacos, si nos vamos controlando periódicamente a nuestros pacientes, vamos a provocar mayor daño, hipertensión, con daño a los órganos diarios, ¿ya? El control continuo de los signos vitales, higiene capilar y estado de conciencia de nuestros pacientes, y también agregar la diuresis, ¿ya? Cuidado con la extravasación de los fármacos vasoactivos, ¿ya? Tenemos que los agentes vasopresores e inótropos son clasificados como vesicantes, o sea, fármacos demasiado irritantes para nuestra piel y con potencial necrótico, ¿ya? Algunos de los factores de riesgo para la extravasación son el uso de vías periféricas, altas dosis de drogas vasoactivas y pacientes con dificultad para comunicar el dolor y un transporte de largo aliento donde puede desplazarse la vía a través de curva, terreno inadecuado, movimiento exacerbado dentro de la ambulancia, etc. ¿Ya? Tenemos que tener extrema precaución, pero los estudios nos dicen que el riesgo de extravasación es mínimo en los pacientes tanto pediátricos como en adultos. Así que por el miedo de la extravasación o necrosis que podemos provocar en el paciente, no deberíamos retrasar la terapia. Ya, si el paciente requiere drogas vasoactivas, debemos iniciársela en el momento que las requiere y con la vía venosa adecuada y cumpliendo con estos cuidados que habíamos hablado anteriormente. Acá tenemos algunas imágenes de extravasación de fármaco, acá en un paciente pediátrico. Este es de un paciente adulto y este caso que me lo entregó un colega. Esto es de una paciente de Ovalle que estuvo internada en la UCI con altas dosis de drogas vasoactivas que le provocó una hipoperfusión distal generalizada, ¿ya? Y le provocó la necrosis de esos tejidos, ¿ya? Eso pasa, se ve mucho en las unidades críticas con pacientes que están en un shock casi irreversible o muy descompensado, que requieren altas dosis de drogas vasoactivas, se provoca el cuerpo y los vasoactivos mecanismos de compensación, provocando una vasoconstricción estricta de estos pacientes, ¿ya? Y provocando ese daño que se ve. Acá un algoritmo más o menos rápido para identificar los tipos de shock que hay y dice, ¿cómo está el gasto cardíaco? Toca su piel. ¿Ya? Dijimos que en el shock séptico va a haber una piel caliente, una calidad de pulso fuerte, un llenado capilar adecuado y una presión de pulso incrementada. La frecuencia cardíaca es la que va a estar alterada en esos momentos. Y en los otros tipos de shock vamos a tener al otro paciente que va a ser el paciente frío, con piel pálida, diaforética, los pulsos van a estar débiles, va a tener un llenado capilar mayor a 2 segundos y una frecuencia cardíaca quizás disminuida. ¿Ya? Debemos pensar cómo está el volumen a nivel de los vasos, ¿ya? Tenemos en el shock hipovolémico, se va a determinar por venas yugulares planas, ruidos cardíacos normales y un edema pedio ausente, ¿ya? Y a diferencia del shock obstructivo cardiogénico, que vamos a tener ingurgitación yugular, ruidos cardíacos disminuidos y un edema pedio presente, ¿ya? El típico paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Están congestivos esos pulmones? Si la respuesta es sí a la auscultación, estamos sospechando de un shock cardiogénico con edema pulmonar. Y si no están congestivos esos pulmones, estamos sospechando de un shock obstructivo, ¿ya? Si algo no nos cuadra, no lo podemos clasificar en alguno de estos tipos de shock, tenemos que sospechar en el shock combinado, ¿ya? O en la mezcla de shock. Y puede ser un shock refractario o indeterminado, ¿ya? Para ir finalizando ya la presentación, aunque la UCI más sofisticada a nivel mundial, siempre se va a volver cara para el paciente si el sistema falla previo a la llegada, ¿ya? Nosotros somos una continuación de la atención de los pacientes. Normalmente en los SAPU, en los SAR, en los hospitales de baja complejidad, se realiza la primera atención de estos pacientes. Se complican y se pierde lo que pasó con estos pacientes. Ahí hace el traslado SAMU, se deja en la unidad de urgencia o se lleva a una unidad crítica inicialmente y también se pierde el cuidado. Pero debemos saber, yo que trabajé en ambas áreas, en la unidad de cuidados críticos, es fundamental
el manejo inicial que se le hace a estos pacientes, ¿ya? La volemización correcta de los pacientes que corresponde, el uso de drogas vasoactivas en el momento adecuado y con los cuidados que debemos tener, ¿ya? Nosotros somos una cadena de sobrevida para estos pacientes y debemos hacer nuestros mejores esfuerzos desde el inicio de la evaluación de estos pacientes hasta que lo entregamos a un servicio de mayor complejidad, ¿ya? Eso, chiquillos, ¿alguna pregunta? Y ahí dejé mi correo electrónico por si tienen alguna duda, quieren que les mande alguna presentación o cualquier situación o dudas que tengan, ¿ya? Aprovechen la instancia, los colegas SAMU tenemos harta disponibilidad para poder ayudar a nuestros pares, ¿ya? Generen instancias de capacitación, si alguna unidad SAR, SUR, CEFAM o algo quiere alguna capacitación ya más interna, gestiónenlo a través de sus jefaturas. SAMU, como les digo, mis colegas igual tenemos harta disponibilidad de poder ayudar y poder ayudar con los conocimientos para la mejoría de todos los pacientes, ¿ya? Así que eso, chiquillos, muchas gracias por su atención. Espero que hayan podido quedar un poquito más claro. Es un tema súper tedioso, súper difícil de comprender inicialmente, pero tenemos algunos términos que tenemos que tener sí o sí al paciente, ¿ya? Siempre ponernos al lado del paciente, ver cómo se está manejando ese paciente, hacer un examen físico exhaustivo, un control seriado de signos vitales y metas, ¿ya? Nuestro paciente está desaturando, ok, aportemos el oxígeno. ¿Cuánto va a ser nuestra meta de saturación? 94, 96%. ¿Se cumplió esa meta? Hay que ir titulando el oxígeno a la baja entonces, ¿ya? Drogas vasoactivas. Nuestra meta de presión sistólica quizás mayor a 90, pero una PAM mayor a 65, 70. Debemos titular nuestras drogas para lograr esa presión arterial, pero cuando ya la logramos debemos ir disminuyendo para no provocar un mayor daño. Eso, chiquillos, cualquier duda, consulta, pueden realizarlas y acá estamos disponibles para lo que se necesite. Muchas gracias. Bueno, al parecer no hay preguntas. Muchísimas gracias, Nicolás. Excelente presentación. Muy explicativa, muy interesante y muy completa por lo demás. Les agradezco nuevamente el apoyo que están teniendo con nosotros, con la atención primaria. Con lo que queremos nosotros entregarle a ustedes para que se sientan un poquito más preparados según la contingencia que estamos llevando. Recordar que la próxima reunión será el martes 13 de julio, en el mismo horario de 10 a 11:15, donde vamos a tratar categorización, constantes vitales, visión crítica, con Darío Aguilera, que va a presentar también reanimador SAMU, y temas de igual manera muy importantes. Así que espero que se puedan conectar el día martes 13 en el mismo horario. Les recuerdo que la asistencia queda grabada automáticamente en nuestro sistema también, así que también tenemos un control de la asistencia de los participantes. Y eso, chiquillos, toda la atención primaria, muchas gracias, estamos dando lo que más podamos. Y eso, no sé, levantó la mano Rodrigo Martínez. ¿Quiere decir algo? Cita, hola, buenos Sí. días, ¿cómo están? Buen día. Cita, bueno, agradecer esta tipo de capacitaciones, la verdad que son bastante buenas para nosotros como TENS también, tener ese conocimiento. Quizás en el tema de drogas nosotros no actuamos, pero sí es bueno tener el conocimiento. Lo que podríamos sí aprovechar nosotros como TENS, quizás abusar un poco de nuestro referente SAMU, es que quizás podrían hacernos una capacitación de cómo actuar nosotros en reanimación, en el REA, digamos, cuáles son nuestras funciones, qué hacer, cómo movernos, en qué fijarnos, porque de repente nosotros tenemos REA, pero tenemos REA muy a lo lejos, es como extraño tener un REA nosotros en el SAR, y sería bueno aclarar nuestras funciones bien dentro del REA. Como una vez don Darío del SAMU nos hizo una pequeña pincelada, pero creo que sería bueno que nos juntaran a todos los TENS y hacer una pequeña capacitación y unificar criterios, saber cuál va a ser nuestra función dentro de un evento común de reanimación. Creo que sería súper bueno eso para nosotros como TENS.
Sí, Rodrigo, si está dentro de la planificación de capacitaciones, también está incluida para ustedes la capacitación del reanimador. Ok, muchas gracias, Cita. Ya. No sé, ¿alguien más? Muchas gracias, Cita Carla, por el curso, por esta información. Muchas gracias. Andrea, de nada, de nada. Y al parecer no hay más consultas ni opiniones. Bueno, nos vemos en la próxima, dije, el martes 13, con Darío, hablando sobre categorización constante vital y visión crítica. Muchas gracias a todos por conectarse y nos estamos viendo. Cualquier cosa, ustedes saben que yo estoy llana a responder lo que necesiten. Gracias. Gracias, Cita. Chao. Chao. Hasta luego, gracias. A ustedes, gracias. Voy a tener que